Como fraude del Estado califica el Ministerio Público la compra de una fórmula mágica que serviría para limpiar el lago de Amatitlán. La contratación de la empresa fue maquinada por los hermanos Valdetti y Elías, afirmó la Fiscalía. Esta noche hablaremos sobre el opaco contrato de AMSA y la sombra de la ex vicepresidenta. Participe con el hashtag SF Agua Mágica. Este es el reporte de las capturas realizadas este martes. Ellos son agentes del núcleo policiaco de capturas en casos de alto impacto, agentes de la Policía Nacional Civil que trasladaron en autopatrullas de la PNC bien custodiadas a 14 personas. Los detenidos son supuestos responsables del caso de corrupción en la famosa limpia del lago de Amatitlán. Las capturas se realizaron en la capital y Puerto Barrios. Conforme iban trasladando a los detenidos, se conocían de los nombres y apellidos de los implicados. Entre el que más destacaba era el del hermano de la exmandataria Roxana Valdetti. Su nombre es Mario Alejandro Valdetti Elías. Su captura se efectuó en la zona 5, Colonia Jardines de la Asunción. Los detenidos al momento de sus capturas e ingresos a las carceletas del juzgado de Villanueva, nadie quería hablar. Sus abogados defensores caminaban y caminaban para solicitar información, incluso para sacar fotocopias de documentos de sus patrocinados. Algunos detenidos por momentos permanecían cubiertos de los rostros para no ser fotografiados y captados por las cámaras de video. Al mediodía se presentó el abogado de la exmandataria Roxana Valdetti para solicitar información de su patrocinada. Por momentos su rostro era tenso y parecía nervioso. Permaneció 45 minutos en el juzgado, donde fue notificado que Valdetti también es sindicada de este caso del agua mágica de limpieza del lago de Amatitlán, que según las investigaciones de las autoridades iba a ser agua con sal lo que colocarían en el lago. Toda vez de que el proceso está bajo reserva, de que sí, mi defendida va a ser citada a una primera declaración y nosotros estamos a la espera de esto, ¿verdad? Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, martes de CICIG y de Ministerio Público. El hashtag del día es SF Agua Mágica y nos vamos a referir a esa fórmula mágica que se vendió con tanta pompa el año pasado para supuestamente limpiar el lago de Amatitlán. Hoy el Ministerio Público y la CICIG dicen que solo fue un intento fraudulento contra el Estado. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Buenas noches. Desde la mañana nos sorprendieron las noticias de las capturas, ¿no? De 14 capturas, entre ellas el hermano de la ex vicepresidenta Mario Valdetti Elías, por el tema de AMSA y por este contrato que desde el inicio causó bastante ruido por cómo se estaba moviendo, cómo lo vendían como una solución mágica para detener 30, 40 años de contaminación del lago de Amatitlán. Hoy vemos que esto se complica y también se complica el proceso judicial de la ex vicepresidenta Estuardo. Es otra mancha más al tigre, pues, o sea. Y saldrán más, tal vez. Y van a salir más. Pero aquí hay tres cuestiones interesantes y los tuiteros lo están preguntando todo el tiempo. ¿Dónde están los 22 millones? El pago que se realizó. Hablábamos con Daniel antes de iniciar que esa es, y yo creo que tenemos esa obligación moral, ese mandato moral de pedir dónde están los 22 millones. Porque ni hay lago recuperado, ni hay mojarras, ¿verdad? Y lo que hay es básicamente un fraude, como ha sido, ¿verdad? Una acción fraudulenta. El segundo punto para mí tiene que ver con todas las decisiones que se toman a nivel central y sobre todo cuando miremos a un mandatario muy oficioso, ese fue el caso de Valdetti, muy oficiosa en términos de demostrar que ese era la poción mágica casi de Harry Potter que iba a limpiar el lago. Bueno, no era Harry Potter, era Uri Reutemann, ¿verdad? Bueno, otro mago de Oriente. Otro mago de algún lugar, ¿verdad? Que eso iba a limpiar el... Entonces, dudemos. Y tercero, miren, el sábado, 3 por la tarde frente al Congreso, porque esto apenas empieza. Viene aquí martes de CICIG, martes de MP, lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? Tenemos que seguir demostrando, tenemos que seguir alzando nuestra voz, precisamente como lo están haciendo en estos momentos, ¿verdad? En el hashtag Sin Filtro SF, Agua Mágica, ¿dónde están los 22 millones? Pregunta válida. Daniel, nos preguntamos también,
¿Cómo se movió este tema? ¿Cómo se quiso comunicar una solución de este tipo? La verdad, desde el inicio habían demasiadas dudas que un líquido solucionara un problema de décadas. Yo la reflexión que haría ahí, sinceramente, es qué clase de sociedad tenía Guatemala en ese momento para que hubiese una reacción tan visceral frente a una medida como esta. Yo creo que esto de la vieja política y de la nueva política que vino a renovarse en 2015 fue algo que ya venía acumulándose de antes. Era bastante, o por esa época, si nos acordamos, todavía Rosana Baldetti era una figura política fuerte, hoy es una figura completamente vapuleada, pero hasta cierto punto la sociedad sí tenía una, digamos, una capacidad de enfrentarse con una mentira descarada como esta. Y yo creo que era una posibilidad mucho más fuerte que la que tenían los guatemaltecos antes de las redes sociales, antes de un proceso de urbanización que ha llevado a digamos, un mayor conocimiento de la política, mayor interés también por la misma. Entonces, creo que este hasta cierto punto es un primer germen, hasta cierto punto, no digo que lo sea en sentido estricto, de lo que luego vino después, que fue la plaza y fue todo esto. Solo acuérdense de las reacciones en formas de memes, de las reacciones en formas de unos fantásticos, diría yo. Lo siguen sacando ahorita. Ideas muy creativas. Hoy volvieron a salir otra vez los memes. Pero atento, porque yo creo que es una medidita que se tiene que colgar la prensa guatemalteca. Algunos de los reportajes que se hicieron sobre la famosa fórmula mágica en el momento ya determinaron lo mismo que está diciendo el CICIG hoy, que esto era un fraude de primera categoría, demostrado científicamente, y que era una mentira que la vieja política en su momento pudo colar con su capacidad de moverse por callejones oscuros, pero que hasta cierto punto una ciudadanía mucho más exigente, que en su momento después estalló en la plaza, le paró los pies a este ser humano deleznable que es Rosana Baldetti. Yo agradezco mucho que Rosana Baldetti haya decidido, tal vez pensando que tenía una posibilidad de ocupar la alcaldía metropolitana, jugarse el todo por el todo, llegar al lago de Amatitlán, tratar insistentemente de vender esa idea, porque eso hizo que mucha gente despertara. Es que era una mentira que se podía ver por todos lados, no lo podían comprobar. En el barquito ya era cuestión de risa y ofrecer una mojarra. Ofrecer mojarras, pero ojo, que ese ofrecimiento nos costó 22 millones. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 22 millones? Son 22 millones de nuestros impuestos. Ese es el pan que usted no tiene en la mesa, las tortillas que hace falta en su mesa. Las medicinas. Los medicamentos. Y ojo, que lo vimos con el agua mágica, lo vimos con los medicamentos mágicos de Jimmy, que ya estaban todos, ¿verdad? Ya estaban vencidos. O sea, nos siguen viendo la cara. Miren, de veras. Agua mágica, medicamentos mágicos que al final estaban vencidos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ¿y cuánto vamos a permitir usted y vamos a permitir nosotros que esto siga sucediendo? Continuemos. Bueno, vamos al primer corte, regresamos, le hacemos la invitación para que envíe sus comentarios, sus opiniones con el numeral SF, Agua Mágica. Volvemos.